capítulo 8 hemos venido estudiando todos los eventos posteriores al Sermón del Monte. Todos los hechos que rodearon muchas demostraciones de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. La sanidad, vimos en el capítulo 8, la sanidad de algunas personas que en ese entonces eran menospreciadas en la época. Ustedes recordarán la sanidad del leproso, la sanidad de una persona no judía, la sanidad de una mujer, personas que en ese momento eran menospreciadas. Vimos a Jesús dando un mensaje claro de lo que representaba realmente seguirlo a Él o ser discípulo suyo. Y aprendimos también un mensaje claro de parte de Dios para aquellos que pretendían seguirlo. Él siempre fue muy claro con esas personas que decían: Señor, queremos seguirte, y todo lo que representaba realmente ser un discípulo de Cristo. Vimos además unos demonios en Gadara que le reconocieron como el Hijo de Dios, pero momentos después vimos a personas cuestionar la divinidad de Cristo a pesar de que Él levantó a un paralítico, ¿cierto? Y el domingo pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos estudiando el llamamiento de Mateo y aprendimos cómo Jesús es quien puede sentarnos a todos en una misma mesa a pesar de nuestras diferencias, siendo para nosotros el mejor ejemplo del ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Hoy vamos a estar estudiando, y por favor acompáñeme al capítulo 9 del Evangelio de Mateo, y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Y hemos titulado al mensaje del día de hoy: Evangelio o religiosidad. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Por favor, usted me acompaña ahí en la versión que tenga. Yo lo voy a leer en la Biblia Las Américas. Dice el versículo 14 al 17: Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar hoy reunidos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Hoy estamos aquí gracias a que tú nos has sacado de la cama, nos has traído a este lugar y nos has dado un corazón dispuesto para adorarte y para aprender de ti. Colocamos este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestra vida, orientándonos, acercándonos a tu palabra y permitiéndonos aprender de las maravillas de tu ley. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, todo el reconocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hoy queremos hablar de evangelio o religiosidad. Durante todo el ministerio de Jesús, ustedes recordarán que Él sostuvo múltiples choques, conflictos con algunos líderes religiosos de la época. Y curiosamente, los choques más fuertes, los más difíciles, los sostuvo precisamente con la rama más ortodoxa y más conservadora de la época, aquellos que se llamaban escribas y fariseos. Estos eran los representantes por excelencia de la ortodoxia de la iglesia en esa época. Eran los que aparentemente estaban más ceñidos a las escrituras, eran los que aparentemente seguían más al pie de la letra lo que hoy conocemos como la Torá y el Tanaj. El Tanaj son ese compendio de libros que van desde Génesis hasta Malaquías, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto. Pero cabe resaltar la gran influencia que tenían personas como los fariseos. Este grupo
que en ese entonces un grupo religioso en la época, más o menos para la época de Cristo, llevaba aproximadamente unos 600 años de fundación. Y que según el historiador judío Flavio Josefo, para ese momento, para esa época, podía estar constituido aproximadamente por unas 6.000 personas. Era un grupo bastante influyente, era un grupo que se caracterizaba por mostrar un nivel educativo bastante alto y eran bastante influyentes en ese momento. Su influencia era tal que hasta el mismo rey o el mismo sumo sacerdote de ese momento podía llegar a ser acusado de ciertas cosas si ellos así lo querían. Estamos hablando de que había fariseos o miembros de los fariseos en los niveles altos de los grupos religiosos y en los niveles altos también de la política y tenían mucha influencia. Los fariseos y los escribas también eran conocidos como los doctores de la ley, una ley mosaica escrita, pero también la ley mosaica oral. Y esta ley mosaica oral estaba conformada por tradiciones orales que no estaban escritas, que Dios no había dejado escrito dentro de lo que conocemos como la Torá y el Tanaj, ¿sí? Pero que dicen ellos que habían sido transmitidas de forma oral año tras año por los ancianos. A eso es lo que se conoce en hebreo como la Torá Sheve-al Peh, que traducido es la Torá que está en la boca. Y algo que caracterizaba al grupo fariseo era por promover esta ley oral, la Torá que está en la boca. Esas tradiciones, decían ellos, que fueron transmitidas de generación en generación y lo que contenían era interpretaciones sobre códigos, conducta, festivales, leyes dietéticas, relaciones conyugales, reclamaciones y reclamos, pero esto no era otra cosa que palabras que ellos mismos habían añadido a lo que Dios había dejado escrito. En otras palabras, le habían sumado, añadido interpretaciones en cuanto a estatutos, reglas, conductas, a lo que Dios ya había dejado en las Escrituras. Y esta era una de las características principales de los fariseos. De manera que no es de sorprender que personas como los discípulos de Juan se vieran influenciados de alguna manera por grupos como los fariseos. Y este es precisamente el escenario que encontramos en el versículo 14, porque dice que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron y le hicieron una pregunta a Jesús. Pero no le preguntaron simplemente, nosotros ayunamos, sus discípulos, ¿por qué no ayunan? Le dijeron, nosotros y los fariseos ayunamos y sus discípulos no ayunan. Algunas controversias con Jesús, esta era una de ellas, ¿no?, que despertó controversia entre las personas religiosas de la época. Pero algunas controversias que antecedieron este momento, ¿cuáles fueron? La potestad de Jesús para perdonar pecados. Recordarán versículos más atrás cuando Él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Otra controversia se dio simplemente unos momentos más atrás cuando ven a Jesús comiendo con pecadores, con publicanos, ¿sí?, que fue lo que aprendimos y estudiamos el domingo pasado. Y ahora vienen y le dicen, Señor, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Nosotros y los fariseos ayunamos, sus discípulos no ayunan. Y en los versículos 14 y 15 encontramos este cuestionamiento por parte de estas personas extremadamente sesgadas a una ley escrita, pero recordemos, también extremadamente sesgadas a una ley oral. La ley oral de los fariseos, la Torá que está en la boca. Y esto es muy importante, comprender este contexto histórico y cultural es muy importante para darle una correcta interpretación a este pasaje. Y la pregunta fue, ¿por qué nosotros, si los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Así que permítame tocar algo correspondiente al ayuno mirando el contexto de este pasaje. El ayuno es una práctica que consiste en abstenerse total o parcialmente de alimentos, ¿cierto?, con un propósito espiritual. Y por favor no pierda esto de vista, con un propósito espiritual. No es un mandamiento de Dios. Espero que esto, por favor, no le suene algo extraño, iglesia, pero el ayuno no es un mandamiento
de Dios. El ayuno no representa para el cristianismo lo que pudiera representar para otras religiones como el Islam. Un musulmán, por ejemplo, que no ayuna en el mes del Ramadán, que se celebra entre marzo y abril, creo que en este momento en nuestro calendario están celebrando el mes del Ramadán, los países o las congregaciones musulmanes. Los musulmanes que no hacen este ayuno en este mes prácticamente no pueden considerarse practicantes del Islam. Es un pecado bastante grave. Y este no es precisamente el papel que el ayuno ocupa dentro del cristianismo. No es. Sin embargo, el ayuno es una práctica que el Señor Jesús dio por sentado que todo discípulo suyo en algún momento de su vida tendría que hacer o tendría que practicar. Recordemos las palabras de Jesús. Él dijo, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Él no dijo, si ayunan, no seáis como los hipócritas. Él dijo, cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Él da por sentado que todo discípulo suyo en algún momento de su vida tendrá la necesidad de ayunar. En el Antiguo Pacto, y permítame hablar un poco de esto, en el Antiguo Pacto Dios había establecido como mandatorio solamente un día de ayuno al año. Eso es lo que conocemos como el día de la expiación o el Yom Kippur. Y yo quiero que vayamos, si usted me acompaña por favor un momento, al libro de Levítico 16, 29 al 31. Levítico 16. Quiero comentarle o recordarle por un momento qué representaba ese día de la expiación. Usted recordará que una vez al año, un día al año, al sumo sacerdote le era permitido ingresar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios en expiación por el pueblo. Y este era un día muy importante para el perdón de los pecados de Israel. Y usted recordará que entraba con una cuerdita, que entraba amarradito, ¿cierto? Porque si no había hecho todo el ritual completo y adecuado de expiación por él, en el momento en que entrara al lugar santísimo, él podía fácilmente perder la vida. Allí, en ese lugar santísimo, reposaba la presencia viva de Dios. Estaba el arca del pacto con el propiciatorio, ¿cierto? Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Todo ello figura de Jesucristo. Entonces se estableció un día al año para ese sacrificio, para que el sumo sacerdote era la única persona autorizada para entrar a hacer ese sacrificio. Y dice en Levítico 16, versículos 29 al 31, hablando del día de la expiación, dice, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Humillarán sus almas, otras versiones dicen, afligiréis sus almas, y no harán obra alguna, ni el nativo, ni el extranjero que reside entre ustedes, porque ese día habrá expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios por todos sus pecados, delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas, para que afligen sus almas. Es estatuto perpetuo. Algunas versiones han traducido esa expresión afligiréis o humillaréis vuestras almas como se negarán a ustedes mismos. U otras versiones simplemente lo traduce como ayunaréis. Y esto es tremendo porque el ayuno, una connotación que siempre implica el ayunar, es afligir o humillar nuestra alma. Cuando examinamos detenidamente todos los escenarios de ayuno a lo largo de las escrituras de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar dos condiciones comunes generales en esos periodos, en esos momentos de ayuno. La primera es que el ayuno era practicado en esos momentos de estrés, de presión, de intensidad, esos momentos en donde se buscaba el rostro de Dios de una manera angustiante por alguna razón, donde había aflicción, donde había dificultad. Ustedes recordarán que David ayunó por la vida de su hijo, ¿cierto? Cuando su hijo estaba a punto de morir, producto del pecado con Betsabé. Nuestro pastor se ha encargado de hablarnos mucho sobre esto. En Nehemías, Israel ayuna en medio de la aflicción pidiendo perdón por sus pecados. Esther ayuna en ese momento de tensión antes de presentarse ante el rey Amán para interceder por Israel. Todos esos momentos angustiantes, momentos de tensión.
Y en segundo lugar, la segunda condición que se cumple es que en todos los casos el ayuno lo que buscaba provocar era una alineación de nuestro corazón con los deseos y las intenciones de Dios. Que de nuestros deseos, que nuestras intenciones se alinearan con la voluntad y el propósito de Dios. Iglesia, hoy en día hay personas que aún creen que Nínive, ustedes recordarán la historia de Nínive, ¿cierto? Que Nínive fue perdonado porque ayunó y se afligió. Y no es así. ¿Recuerdan la historia de Nínive? Dios habla a Jonás, le dice: Jonás, vaya y anuncia a Nínive, vaya, predique, hable mi palabra a Nínive y diles que los voy a destruir si no se arrepienten. Jonás se niega, y como Jonás se niega, entonces Dios hace por la fuerza que Jonás tome un pez milenio y luego el pez milenio lo vomita en la estación de la obediencia para que él vaya y anuncie a Nínive qué es lo que va a ocurrir. Luego él va, después de todo este evento, anuncia a Nínive que va a venir destrucción y dice que Nínive se afligió. Dice que el rey de Nínive convocó ayuno, aflicción, se vistió de cilicio, se sentó en ceniza y desde el pequeño hasta el grande y toda bestia del campo proclamaron ayuno y no comieron nada. Y dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer. Pero dice Jonás 3:10, lo voy a leer: cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El relato bíblico no nos dice que cuando Dios vio que ayunaron. El relato bíblico no nos dice que cuando Dios vio que se sentaron sobre ceniza o se vistieron de cilicio. Dice que cuando Dios vio que sus acciones se habían apartado de su mal camino, entonces Dios no lo hizo. No fue el ayuno lo que hizo que Dios se arrepintiera. El ayuno solo fue un medio que provocó que Nínive se alineara con la voluntad y el propósito de Dios, que era apartarse de su mal camino. Moisés, ustedes recuerdan, Moisés ayunó ¿cuántos días? ¿Cuántas noches? Ayuna 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley, dirección de Dios. Luego él baja, ve al pueblo consumido en pecado, parte las tablas y luego vuelve otra vez y ayuna otros 40 días y 40 noches. Fueron 80 días y 80 noches en total, pero esa segunda vez, la primera vez ayunó por dirección, recibiendo la palabra de Dios, y la segunda por aflicción, humillación en su corazón, angustia, porque Dios quería destruir al pueblo. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio para que su voluntad humana se alineara con la voluntad del Padre. Los discípulos en la iglesia, luego de la ascensión de Jesús, ayunaron. En Hebreos 13 encontramos cómo después de haber ayunado y orado, el Espíritu Santo les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Dirección, propósito de Dios, momentos de presión, común denominador en los escenarios de ayuno a lo largo de todas las Escrituras. Muchas personas, tristemente, iglesia, hoy han empezado a ver la práctica de ayunar tratando de convencer a Dios de que me dé lo que yo quiero recibir o lo que le estoy pidiendo, y ayunan por esas cosas. Todavía encontramos personas ayunando para que Dios les conceda entrar a tal universidad, para que Dios les permita que sus hijos logren pasar el año y cosas como estas. Y nada más alejado de la realidad bíblica. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. El ayuno no es para nosotros convencer a Dios de que nos dé lo que nosotros queremos, sino para que nuestro corazón se alinee con la voluntad y el propósito de Dios. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Lunes y jueves habían destinado para este fin y les encantaba hacerlo en público para mostrar su gran espiritualidad. Mire cuál espiritual son. Pero Jesús les dijo: hipócritas. Hipócritas. Iglesia, por favor, asegurémonos no solo de hacer las cosas correctas,
sino también de acompañarlas de las intenciones correctas. Lo voy a volver a repetir. Asegurémonos no solo de hacer cosas correctas, asegurémonos de acompañarlas de las intenciones correctas. Asegurémonos que en nuestro corazón realmente existan las razones y las motivaciones correctas para hacer las cosas. Porque no importa cuán bueno sea lo que pretendamos hacer. No importa si es ayunar, no importa si es orar, no importa si es estudiar la Biblia, predicar, cantar, enseñar, dar una ofrenda, ayudar a un necesitado. Si esto no está acompañado con un corazón correcto, con una intención correcta, entonces seremos tan hipócritas como los fariseos. Hermanos, ¿se puede predicar, enseñar, orar, ayunar con las intenciones incorrectas? Por supuesto que sí. Hay gente que quiere estudiar la Biblia solo para mostrarse muy intelectual. Hay gente que quiere predicar y enseñar solamente para ser visto. Hay gente que quiere ir a ofrendar solamente para que Dios le devuelva multiplicado supuestamente 100 por 1. Hay gente que quiere ayudar al necesitado para tomarse una foto y subirse a las redes sociales y mostrarse como muy bueno. Hay muchas cosas que hoy en día las personas hacen y la misma iglesia hace con intenciones equivocadas, hipócritas. Nos llama el Señor cuando actuamos de esa manera. Usted seguramente ha escuchado expresiones como hermano o hermana, ayune televisión, ayune redes sociales, ayune música. Yo cada vez que pienso en esto no puedo dejar de pensar también en la Torá que está en la boca. No sé de dónde sacaron estas cosas. No sé en qué libro de la Biblia está esto, porque cuando yo examino mi Biblia, de Génesis a Apocalipsis, cada vez que se refiere a ayunar, se refiere a la abstención total o parcial de alimentos y con un propósito claro de humillar mi corazón a Dios y de alinearme con el propósito de Dios. ¿Usted quiere dejar las redes sociales? Hágalo, está bien. Pero no lo disfracemos, por favor, de ese ayuno contemporáneo. No sumemos a lo que está escrito. No sumemos, no hagamos los esfuerzos para sumar a lo que está escrito. Usted se preguntará, hermano, pero la Biblia dice que el ayuno que Dios escogió, Isaías 58, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, que partas el pan con el hambriento, que cubras al desnudo. Por supuesto que sí, pero solamente unos versículos más atrás, ahí en Isaías 58, lo puedes apuntar y leer en la casa, dice, solo unos versículos más atrás, dice, porque dicen, dice el pueblo, ayunamos y no hiciste caso, le dice el pueblo al Señor, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y dice el Señor, he aquí, está Isaías 58, he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Lo ven? De nada sirve abstenerme de alimentos, pretender humillar mi alma, pretender mostrarme como el gran super, hiper, mega, ultra, macro religioso, si mi propósito no es verdaderamente alinearme con la voluntad y el propósito de Dios. Los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan no estaban entendiendo cómo era posible que Jesús y sus discípulos no ayunaran, mientras ellos ayunaban 2 veces por semana. Jesús tal vez pudo haberles dicho, miren, ustedes están yendo mucho más allá de la ley, porque la ley simplemente pide ayunar o tiene como mandatorio ayunar 1 vez al año, el día de la expiación, pero Él no lo hizo. Por el contrario, Jesús decide aprovechar esta pregunta para mostrarles a ellos que la religiosidad y el evangelio son diametralmente opuestos entre sí. Que una vida religiosa llena de reglas aquí y allá, llena de prácticas repetitivas aquí y allá, lo único que traía era una vida miserable, vacía, fría, mientras que el cristianismo, el verdadero cristianismo, trae una vida personal, gozosa y deleitosa con Jesús, con Cristo. Versículo 15.
No sé si voy en la diapositiva correcta. Me emocioné, pero, a ver, voy a tratar de buscarlo acá. Versículo 15. Creo que sí. Dice, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Yo quiero que comprendamos por un momento el contexto cultural y a lo que apela realmente el Señor en este pasaje para ejemplificar lo que está mencionando. Las bodas en Israel no eran las bodas como las que usted y yo estamos acostumbrados a asistir hoy en día, que tenemos una ceremonia de media hora, una recepción de un par de horas más, y luego los novios a su luna de miel y cada quien para su casa. No, en Israel era todo un evento masivo. Los amigos, los familiares de los novios se reunían, todos se congregaban, y los novios, en lugar de irse a una luna de miel, se quedaban en su casa durante una semana con todos ellos, celebrando, hacían fiesta, regocijo, gozo, celebración, muchas cosas, durante toda una semana. Ahora imagínese usted estar ayunando en un momento como esos. Imagínese usted estar afligido, humillado en un momento como esos. De hecho, los rabinos judíos habían prohibido ayunar en la época de bodas, porque habían prohibido toda práctica que pretendiera impedir el gozo y la celebración de las bodas. Y esta es la figura a la que el Señor apela en este momento, en este pasaje, para describir precisamente lo que los discípulos estaban viviendo con Él en ese momento. Gozo, regocijo. Y por eso dice, ¿acaso pueden los acompañantes del novio estar de luto mientras el novio está con ellos? Y luego sigue el versículo 15 diciendo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. La palabra quitado en el versículo 15 es la palabra griega apairó, que entre otras cosas significa despegar. Este momento se refiere precisamente a la ascensión de Cristo. Este momento se refiere cuando Jesús va al Padre y la iglesia empieza a vivir momentos difíciles, momentos en los que viven persecuciones, angustias, mucha oposición, momentos en los que era necesario encontrar y contar necesariamente con la dirección de Dios para enviar a sus siervos a predicar y para establecer la doctrina de la iglesia. ¿Lo recuerdan en el libro de Hechos? Ahora, en el versículo 16 y 17, versículos 16 y 17. Jesús menciona dos ejemplos para dar a conocer una sola verdad. Dos ejemplos, versículos 16 y 17, para dar a conocer una sola verdad. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo y después dice en el versículo 17, nadie echa vino nuevo en odres viejos. La parábola del vino nuevo y los odres viejos, tristemente, ha sido muy, muy mal interpretada y enseñada durante mucho tiempo. Muchas personas han dicho que el vino nuevo son las supuestas revelaciones contemporáneas o de hoy en día que Dios le está dando a sus siervos o nuevos apóstoles, ¿cierto? O nuevas revelaciones y nuevas palabras, y digo supuestas nuevas revelaciones porque la única revelación que tenemos de parte de Dios está en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones para la iglesia. Otros han dicho que el vino nuevo son esas nuevas formas de evangelismo, de captación de almas para el reino, que en muchas ocasiones no son nada más que excusas simplemente para hacer diferentes shows de entretenimiento para atraer a la gente, llenas de luces,
de grandes conciertos, de grandes coreografías, de grandes shows, pero que nada tienen que ver con la Biblia y el Evangelio. Muchas estrategias de captación de alma en muchas iglesias hoy en día tienen más cara de multinivel que el verdadero evangelio y nada tiene que ver con la Biblia. Y es preocupante la corriente de pensamiento que ha invadido muchas iglesias hoy por hoy, disfrazándolas de vino nuevo. Entonces, tildan a aquellas personas que hablan de santidad, de pecado y de la Biblia de odres viejos. Hay muchas personas que se jactan inclusive de predicar sin tener que leer la Biblia. Es impresionante. Y llenan un mensaje de historias místicas y mágicas. Llenan un mensaje o una predicación de testimonios personales y de los 45 minutos que predican, 40 se la pasan hablando de sus experiencias personales y testimonios personales y nunca hablan de lo que está escrito ni de Jesús. ¿Qué de Cristo hay en eso? ¿Qué de salvación, de redención? ¿Qué glorifican a Cristo en todos esos comentarios, en todos esos mensajes? No hay glorificación a Cristo. Solamente pretenden glorificarse a ellos mismos y a todo esto lo llaman vino nuevo. Y a los que queremos ceñirnos a la palabra, estudiarla, entonces nos tildan de odres viejos. Pero Jesús acá no está hablando de las prácticas, de esas prácticas supuestamente nuevas. Jesús acá realmente está hablando de aquellas prácticas que fueron tomadas como religiosas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y nos dice que nada de eso es compatible con el nuevo pacto. El nuevo vestido o el nuevo vino es el que Él ya vino a traer para su pueblo. El vino nuevo no es nada, escúcheme bien, iglesia, el vino nuevo no es nada que esté por venir en este momento para la iglesia. El vino nuevo no es nada que esté a punto de dársenos a conocer como muchos han querido interpretarlo o hacernos creer. El vino nuevo y el vestido nuevo es eso que Jesús ya nos dio a conocer hace más de 2000 años en una cruz en donde entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Versículos 16 y 17. Qué triste, esto no es una iglesia. Dice, los versículos 16 y 17 inician con una expresión que dice nadie. Los dos versículos. Dice nadie, nadie. Y Jesús apela al sentido común de las personas de la época. Sentido común. Que hoy por hoy ese sentido común es el menos común de todos los sentidos, dicen por ahí. Sentido común, dice nadie. Mira, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Permítame explicar por un momento solo la literalidad de lo que Jesús quiso decir para después comentar un poco sobre a lo que estaba refiriendo, queriendo enseñar. Versículo 16, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Miren, nadie. Primero que todo, nadie va a dañar un vestido nuevo para cortar un pedazo de tela y ponerle un vestido viejo. Nadie va a coger un pedazo de tela nueva y dañarlo y quitarle un parchecito para colocárselo a un vestido viejo. Nadie haría algo como eso, ¿cierto? Pero adicional a eso, el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Miren, lo que le dice Jesús es, mire, todo el mundo sabe que si usted le coloca un parche de tela nueva a ese vestido viejo, con la primera lavada, la parte de tela nueva se va a encoger, va a tirar del vestido, lo va a romper peor. Nadie lo va a hacer. Sentido común. A ver, doctores de la ley. Eso es lo que está diciendo con la literalidad del ejemplo. Versículo 17, y continúa diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres, recipientes fabricados de pieles de animales, de buey, de cabra, para conservar algunos productos, entre ellos el vino, y para llevar a cabo el proceso de elaboración de algunos productos, entre ellos el vino. Y el vino, dentro de su proceso de fermentación, aquí tenemos a nuestro futuro ingeniero de alimentos semilloso.
que nos puede corroborar la información, libera CO2, libera un gas, ¿cierto? Y entonces nos dice el Señor que ese odre en el que se echa ese vino nuevo, que se va a fermentar, es necesario que sea nuevo, que no puede ser viejo. Porque al ser viejo, la piel del que está compuesto el odre se vuelve rígida y entonces no va a soportar ese proceso de liberación de gas en ese proceso de fermentación. Entonces dice, mire, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. Claro, cuando el vino se fermenta, libera CO2, libera gas, se va a reventar. ¿Qué se necesitan? Odres nuevos. Que la piel esté flexible, que tenga la suficiente elasticidad y capacidad de expansión para soportar la fermentación de ese nuevo vino. Entonces se revientan y el vino, ¿qué va a pasar con el vino? Se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Eso es lo que nos enseña Jesús con estos ejemplos. Pero permítame mencionar solamente 3 cosas que realmente representan el vestido viejo y los odres viejos. Número 1, los odres viejos y el vestido viejo representan los ritos de la ley. Colosenses 2 nos enseña que esos ritos eran solamente sombra de lo que había de venir, que esto es Cristo Jesús. Todo lo que vemos en la ley, los ritos, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el mismo tabernáculo, la construcción del tabernáculo con sus materiales, con sus colores, con sus medidas, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, todo apuntaba a Cristo. Y en Cristo tuvimos cumplimiento de todo, absolutamente todo eso. Número 2, los odres viejos y el vestido viejo representan las prácticas religiosas sin vida. Por favor, acompáñeme a Mateo 23. Mateo 23, versículos 27 al 28. ¿Ya lo tienen? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y llenos de iniquidad. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! El hipocritae, me acordé del hipocritae, del actor de teatro. Notemos que el énfasis de Jesús siempre estaba en lo interno, en lo interior. Jesús siempre iba directo al corazón, siempre, a las intenciones del hombre. Más allá de las prácticas que pudieran ejecutar, más allá de que ayunaran 2 veces por semana, más allá de que si veníamos todos los domingos a la iglesia, más allá de si nos conectábamos todos los viernes a la oración, más allá de si hacíamos todo lo que la iglesia nos dice que debemos hacer, Jesús iba al corazón. ¿Recuerdan que Jesús dijo: todo el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? No necesitas tocarla, no necesitas acercarte a ella, ni siquiera invitarla a salir. La miraste para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿A dónde iba el Señor? Adentro, al corazón, a las intenciones de las personas. ¿Recuerdan cuántas respuestas dio Jesús a las preguntas, sabiendo los pensamientos y las verdaderas intenciones de las personas? ¡Qué declaración tan llena de abnegación! ¡Qué declaración tan hermosa! Parecía ser esa declaración del escriba cuando le dijo: Señor, a donde quiera que vayas, iré contigo. Y el Señor le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nunca más supimos de ese escriba en los evangelios ni en las escrituras. ¿Qué intenciones habían en el corazón de ese escriba? ¿Qué intenciones hay en nuestro corazón? Por eso Jesús responde lo que responde cuando le hacen la pregunta del ayuno. ¿Quieren saber por qué no ayunan? Porque no necesitan ayunar en este momento.
Porque no se trata de ayunar por ayunar. ¿Qué hay en tu corazón que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué hay en tu corazón que te mueve a venir todos los domingos a la iglesia? ¿Es la mantecada con café que nos dan todos los días al finalizar el servicio? ¿Es porque son chéveres? ¿Porque el pastor se peina así cool? ¿Porque hay música? ¿Porque qué te está moviendo? ¿No es el amor de Dios? ¿Es verdaderamente el agradecimiento y el amor de Dios? ¿Qué es? Número 3, vestido viejo. Representa los mandamientos de los hombres, que es todo lo que se nos ocurre a nosotros, lo que nosotros nos inventamos pensando que eso le agrada a Dios, cuando Dios nunca lo mandó. Marcos 7, 5 al 6 dice: así que los fariseos y los escribas le preguntaron, lo voy a leer para avanzar. Marcos 7, 5 al 6 si lo quiere apuntar. Porque los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué no se lavan las manos? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. De hipócritas no los bajaba el Señor, o sea, eso era hipócritas. Como está escrito: este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús les está diciendo: mire, no tiene ningún sentido que hagamos o digamos cosas solo de dientes para afuera, solo de labios para afuera. Iglesia, pensemos por un momento en todas aquellas cosas que nosotros pensamos a veces que tenemos que hacer. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ayunar. Tengo que cumplir con mi hora de oración al día. Tengo que cumplir con mis 3 capítulos de la Biblia al día. Tengo que dar una ofrenda. ¿En serio? ¿Tienes que hacer todo eso? ¿Es en serio que tienes que hacer todo eso? ¿En dónde está el dar como propuso en su corazón? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Tengo que conectarme a la oración el viernes? ¿Tienes que hacer todo eso? ¿O en realidad las estás haciendo por amor y gratitud al Señor? ¿Cuántas cosas a veces no terminamos haciendo por compromisos con la iglesia, compromisos con los pastores, con los hermanos? ¿O será que en realidad las hacemos con gratitud y el amor a Dios porque Él murió por nosotros en una cruz? Iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Por alguna razón, los fariseos habían llegado a la conclusión que para llevar una gran vida espiritual, ellos debían dejar de hacer lo que realmente querían y deseaban hacer. Y debían hacer lo que realmente no querían hacer. Lo voy a volver a repetir. ¿A qué conclusión habían llegado los fariseos? Que para tener una gran vida espiritual, ellos tenían que dejar de hacer lo que realmente querían y deseaban hacer. Y también tenían que hacer lo que no querían, lo que verdaderamente no querían ni deseaban hacer. Mira el contraste con las palabras que dice el apóstol Pablo en Romanos. Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, porque soy de naturaleza pecaminosa. Hay una lucha en mí, pero yo quiero hacer lo bueno. Pablo quería hacer lo bueno, a veces terminaba haciendo lo malo. Muchas personas piensan que el cristianismo es que a pesar de querer y desear estar haciendo lo malo, es vernos obligados a hacer las cosas que parecen correctas. Y Jesús dice: hipócritas. Hipócritas. Eso hacían los fariseos. Pero permítame terminar mencionando solamente 3 cosas que realmente representan el vestido nuevo y el vino nuevo.
Número 1, el vino nuevo y el vestido nuevo representan el Evangelio de Jesús. Romanos 1, 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. El vino nuevo deja atrás, todas aquellas prácticas que se centraban en hacer algo para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y ahora nos dice, es por fe. No es por lo que tú puedas o no puedas hacer. Es por fe. Es por la obra de Cristo en la cruz. Número 2, el vino nuevo y el vestido nuevo representa una nueva creación de Dios. Y allí entramos nosotros como odres nuevos. Gálatas 6, 5 al 6 dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y yo quiero invitarle a que usted repita conmigo el versículo. Este versículo no necesita buscarlo, estoy seguro que no necesita buscarlo. 2 Corintios 5, 17. Esto es un odre nuevo. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que, ¿cómo dice, iglesia? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. En el nuevo pacto, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen significado. Solo Dios nos puede dar el nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Dios llama al arrepentimiento, dice, circuncídense para el Señor. Y quiten los prepucios, ¿de dónde? De su corazón. Wow. Otra vez, directo al corazón. Y número 3, el vino nuevo, el vestido nuevo representa la gracia de Dios. Esto es tremendo. Ojo acá. Romanos 3, 24 al 26. Es tremendo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros recibir la gracia de Dios? ¿Cómo nos cuesta recibir algo que, no, yo tengo que hacer algo para ganarme las cosas? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí se refiere al viejo pacto, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Iglesia, todos, absolutamente todos, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, hasta la fecha de hoy, todos tenemos salvación por medio de la fe en Jesucristo. Algunos creyeron en el Mesías que habían de venir, otros creemos hoy en el Mesías que ya vino, pero todos nosotros tenemos fe, o que tuvimos y que tenemos fe en Jesús, tenemos salvación solo por Él. Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi día, lo vio y se gozó. No había venido Jesús, había sido anunciado y Abraham vio el día de Cristo, vio el día del Mesías, puso su fe en el día del Mesías. La Biblia no enseña 2 caminos, la Biblia no enseña 3 caminos ni 4 caminos. La Biblia enseña que solamente hay un camino, hay una puerta, hay un mediador y hay un nombre dado a los hombres, se llama Cristo Jesús. Solo Él y solo a través de Él. Iglesia, Jesús no vino a reparar el sistema religioso de los fariseos. El Señor vino a darnos un vino nuevo y un vestido nuevo. Nuevos, no a reparar nada. Nuevos. El Evangelio de la gracia no se puede armonizar
con ninguna práctica religiosa, costumbre, rituales, códigos. No puede armonizar. De ninguna manera. Una vez más, Jesús apunta a nuestro corazón. Y déjeme decirle algo. Tu corazón no puede ser un odre viejo para disfrutar del Evangelio y la gracia del Evangelio de Jesús. No puede. Porque ese vino nuevo va a empezar a expandirse en nuestro corazón y empezará a desplazar los comportamientos religiosos, las costumbres religiosas. Empezará a desplazar una vida basada en nosotros mismos. Ya no serán nuestros sueños, sino los sueños de Dios. Ya no serán nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios. Ya no será nuestra vida, sino la vida de Dios. Y solo a través de esa gracia y de ese evangelio nos alinearemos a la verdad, la voluntad y el propósito del Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos.